Parte 1. El tren que no debía tomar. La noche en que arruiné mi vida olía a lluvia vieja, metal mojado y miedo. No del miedo elegante. No del miedo que se ve bonito en las películas cuando la protagonista corre con el cabello perfecto y un poco de sangre en la boca. No, el mío olía a sudor frío, a papeles escondidos bajo el abrigo, a supresores baratos y a esa sensación horrible de que si volteas, ya no vas a alcanzar ni a gritar antes de que te atrapen. Me llamo Iker Salvatierra. Tengo 24 años, soy Omega, y durante casi toda mi vida aprendí a caminar como si no lo fuera. Hombros rectos, mirada neutra, olor controlado. Nada de bajar la voz, nada de pedir ayuda. Mi madre decía que en este país los Omegas nacemos con dos opciones: volvernos invisibles o volvernos botín. Yo elegí la invisibilidad. Esa noche, en la terminal del norte, la invisibilidad ya no me estaba alcanzando. Llevaba en la mochila un cuaderno contable viejo, una libreta de rutas y un sello ferroviario con sangre seca en una esquina. Pruebas. De mi tío Aurelio. Del Consejo del Norte. De una red de sobornos que llevaba años comprando accidentes, desapariciones y silencios. Y si yo lograba sacar eso de la ciudad, podía destruir a los hombres que habían arruinado a mi familia. El problema era que ellos ya sabían que yo lo sabía. Escuché a 2 de sus hombres antes de verlos. Siempre he sido bueno para reconocer pisadas cuando vienen con intención de daño. El zapato caro suena diferente cuando corre detrás de ti. Más duro, más seguro, más convencido de que el cuerpo al que persigue le pertenece. Apreté la mochila contra el pecho y me mezclé entre la gente del andén. Había vendedores de café, familias con niños dormidos sobre maletas, un señor discutiendo por teléfono, una pareja beta peleándose bajito. Todo el mundo tenía una vida que seguir. Yo solo tenía minutos. Mi boleto era para el tren regional de las 23:40 rumbo a Querétaro. Nunca lo abordé. El altavoz anunció un cambio de plataforma al mismo tiempo que sentí un olor alfa demasiado cerca. No volteé. Corrí. Bajé unas escaleras. Crucé el andén 8 casi a empujones. Esquivé un carrito de limpieza y vi puertas abiertas. Humo ligero saliendo de una locomotora negra y dorada y un letrero brillante que apenas leí entre el caos. Línea nocturna imperial. Salida. Inmediata. Norma tor norma. Norma tor norma. Me subí sin pensar. Eso fue todo. Un salto mal calculado. Una puerta que se cerró detrás de mí. El tren equivocado. Solo cuando el convoy arrancó, con un tirón elegante y silencioso, entendí que algo estaba mal. Demasiado limpio. Demasiado caro. Demasiado silencioso. No era un tren regional. Los pasillos tenían alfombra gruesa color vino, lámparas doradas, madera barnizada, espejos ahumados y un aroma raro, denso, sofisticado, como sándalo, incienso y feromonas purificadas. El tipo de olor que no se pone en transporte público. El tipo de olor que solo existe donde viaja gente con poder. Me di la vuelta para buscar una salida, un interventor, cualquier cosa. Y ahí fue cuando lo vi. O, mejor dicho, lo olí primero. Cedro oscuro. Humo seco. Nieve vieja. Dominancia alfa, del tipo que no necesita anunciarse 2 veces. Después levanté la vista y lo reconocí. Gael Uribe. El hombre al que medio norte del país llamaba el Rey Alfa del Hierro. Dueño de media red privada de ferrocarriles. Heredero de una dinastía de transporte y seguridad. Pesadilla personal de mi apellido. Y el mismo cabrón que, 7 meses antes, me había dicho mirándome directo a los ojos: si vuelvo a encontrarte cerca de mis rutas, Salvatierra, no te va a alcanzar el país entero para esconderte de mí. Yo había contestado que ojalá aprendiera a ladrar menos y pensar más. Él había sonreído como si ya estuviera imaginando mi cuello entre sus manos. Así de claro era lo nuestro. Enemistad. Desconfianza. Historia vieja. Mi familia y la suya llevaban años culpándose mutuamente por la muerte de su hermano menor durante un accidente ferroviario que olía a sabotaje. Gael creía que los Salvatierra entregamos las rutas. Mi tío juraba que fueron los Uribe quienes nos vendieron primero. Y en medio de toda esa guerra de hombres poderosos, yo crecí aprendiendo 2 verdades: que nunca debía confiar en un Uribe, y que Gael Uribe
Era peor que todos. Ahora lo tenía a 4 metros, de pie en el pasillo. Traje negro, camisa abierta apenas en el cuello. La mirada más fría que he visto en un ser humano. Me reconoció al instante. Sus ojos bajaron a la mochila. Luego subieron otra vez a mi cara. No me chingue, murmuró. Fue lo único que dijo. Yo tragué saliva. Yo me equivoqué de tren. No era la mejor frase para soltarle a tu peor enemigo en un convoy blindado lleno de alfas de élite. Pero era la verdad. Gael dio un paso hacia mí. Mi cuerpo omega, ese traidor de mierda, reaccionó antes que mi orgullo. Alerta. Calor mínimo bajo la piel. Instinto de huida. ¿Y siempre te subes por error a los trenes privados del consejo? Preguntó. Marinon Munar. .0. El consejo. Entonces entendí qué tren era. No cualquier línea de lujo. El tren diplomático donde viajaban los líderes de clanes, empresarios alfa y viejas familias de sangre, para cerrar pactos fuera de la vista pública. Me iba a morir. No sabía qué era dije más bajo. Gael me sostuvo la mirada un segundo eterno. No respondió. Claro que no sabías. Debí sentir alivio. En vez de eso, el tono de su voz me puso peor, porque no sonaba a burla, sonaba a evaluación, como si ya estuviera calculando qué clase de desastre iba a provocarle mi presencia. Se acercó lo suficiente para bloquearme el pasillo sin tocarme. Escúchame bien, Salvatierra. Si de verdad esto fue un error, quédate quieto. No hables con nadie. No abras esa mochila y no me obligues a decidir si te arrojo del tren o te escondo. ¡Qué caballeroso! No me provoques ahorita. Y en ese momento, como si el universo hubiera esperado exacto a que yo entendiera el tamaño de mi desgracia, el tren entró a un túnel largo, las luces bajaron un segundo, y algo en el aire cambió. Feromonas rituales. Las reconocí tarde. Demasiado tarde. Gael también. Giró la cabeza, maldijo entre dientes y dijo una sola palabra que me heló la sangre. No. Después todo se volvió humo, calor y oscuridad. Y eso fue lo último que recuerdo antes de despertar, con su apellido pegado al mío. Parte 2. Desperté casado con mi peor enemigo. Cuando abrí los ojos, lo primero que pensé fue que seguía soñando. Lo segundo fue que, si no estaba soñando, entonces el infierno tenía sábanas de lino, cortinas color carbón y olor a alfa furioso. Me incorporé tan rápido que la cabeza me dio vueltas. No estaba en un vagón común. Era una suite. Cama enorme. Madera oscura. Un ventanal cubierto. Una bandeja con agua. Paños húmedos y un frasco vacío de bloqueadores. Mi camisa estaba abierta en el cuello. Mi muñeca derecha tenía una cinta ceremonial de hilo negro y plata. Y en la mano izquierda, un anillo. No mío. Grueso. Oscuro. De plata envejecida con una línea negra incrustada en el centro. Pesado. Demasiado masculino para mi estilo y demasiado familiar para no reconocerlo. El sello de la familia Uribe. Sentí un hueco en el estómago. No susurré. Exactamente lo que dije yo. Volteé. Gael estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con el codo sobre el reposabrazos y la cara de un hombre que llevaba horas sin decidir si romper algo o incendiarlo. No tenía saco. La camisa negra estaba remangada. Tenía el cabello un poco desordenado, como si se hubiera pasado las manos por encima demasiadas veces. Y olía mal. No de sucio, de rabia contenida, de insomnio, de algo químico que todavía no terminaba de bajar. ¿Qué me hiciste?, le pregunté. Sus ojos se volvieron hielo. ¡Qué belleza! Despiertas en mi cama, con mi anillo, en mi tren. ¿Y todavía crees que yo fui el que planeó esto? Me vi la muñeca otra vez. La cinta, el anillo, la sensación rara debajo de la piel. Como si una corriente tenue me recorriera del pecho a la garganta cada vez que él respiraba cerca. No, no podía ser. Dime que no pasó lo que creo. Gael soltó una risa sin humor. Depende de qué tan mala imaginación tengas. Me voy de la cama. Las piernas casi no me respondieron. Me sostuve del borde mientras el cuarto se inclinaba apenas. Gael, esta vez sí me miró de frente, y dijo la frase que me terminó de partir el cerebro. Según la ley ritual del Consejo Ferroviario,
Tú y yo estamos legalmente casados. Hubo un segundo en que el mundo entero dejó de sonar. Ni el tren, ni mi pulso, ni su respiración. Nada. ¿Qué? Gael se puso de pie, harto, y cruzó hacia una consola donde había una carpeta de cuero. La aventó sobre la cama. Yo la abrí con dedos torpes. Acta provisional de unión de emergencia. Nombres completos. Registro biológico. Compatibilidad alterada por exposición feromonal en cámara sellada durante protocolo nocturno de tránsito. Para evitar descompensación pública y disputa de linajes, el conductor ceremonial autorizó la unión bajo norma de excepción. Leí 3 veces el documento y entendí menos en cada intento. Esto es una locura. Bienvenido a mi madrugada. Empecé a recordar fragmentos. El humo en el túnel. El calor. Manos. La voz de Gael diciéndome que respirara. Una campana lejana. Alguien recitando fórmulas legales antiguas. Mi propia voz diciendo algo que no pude reconstruir. Me dejé caer otra vez en la cama. No me casé contigo. Gael cruzó los brazos. Créeme, yo tampoco lo tenía en mi lista de pendientes. Eso me habría hecho gracia en otra vida. Ahora solo me dieron ganas de vomitar. Entonces lo anulamos. No se puede inmediatamente. ¿Cómo que no se puede? Como que es una unión de excepción bajo protocolo de sangre. Se necesita comparecer ante el tribunal del Consejo en 72 días o demostrar manipulación premeditada. Mientras tanto, si nos separamos demasiado o intentamos romper el lazo por la fuerza, nos pueden acusar de fraude ritual, sabotaje político y alteración de pactos ferroviarios. No entiendo nada de lo que acabas de decir. Yo sí. Y eso es peor. Me levanté otra vez. Ahora sí, con rabia suficiente para sostenerme. Entonces di lo fácil. Carajo. Gael me sostuvo la mirada y respondió, seco, que si alguien ve esto, yo quedo ridiculizado ante el Consejo, y tú te conviertes en objetivo público de media región. Y que, hasta resolverlo, legalmente eres mi esposo. Mi esposo. Quise reírme. Quise matarlo. Quise volver a desmayarme y despertar en una realidad menos idiota. Tú juraste destruirme, le recordé. Sí, y ahora resulta que estoy casado contigo. Sí, ¿puedes sonar menos encantado? Por primera vez vi que casi se le escapaba una sonrisa. Ya sí, créeme, Salvatierra. Si estuviera encantado no te lo diría así. Quise insultarlo. Pero el tren se movió fuerte, y mi cuerpo respondió con otra cosa. El lazo recién formado vibró raro. No completo, no como una marca, más bien como una cuerda mal tensada entre nosotros. Sentí calor subir por la nuca y un mareo incómodo. Gael lo notó enseguida. Su olor cambió. Se volvió más atento, más controlador, menos agresivo. Siéntate. No me monde. Entonces te sugiero, con todo el amor que no te tengo, que te sientes antes de caer. Lo odié por tener razón. Volví a sentarme despacio. Gael se acercó lo mínimo necesario. Tomó el frasco vacío de la mesa y maldijo entre dientes. Los bloqueadores no te están haciendo suficiente. El humo ritual te pegó más fuerte por los supresores. ¿Cómo sabes que uso supresores? Me miró como si yo acabara de preguntarle si sabía leer. Porque los hueles mal puestos desde que te conozco. ¡Qué humillación tan íntima! Me pasé una mano por la cara. Entonces, ¿qué hacemos? Gael tardó 3 segundos en responder. Sobrevivir hasta la siguiente estación. Sacarte del tren sin que el Consejo vea el acta. Esconderte en una casa segura. Resolver qué chingados quiso hacer esto. Y luego averiguar quién gana algo casándonos a la fuerza. Esa última frase me hizo alzar la vista. Porque tenía razón. Esto podía haber sido un accidente químico. ¿O no? Y si no lo era, entonces alguien había diseñado el peor chiste político del año. Casar al heredero Uribe con el Omega Salvatierra, que su familia odiaba. Me recargué contra el cabecero. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Olor a lino, a tren caro, a problema. Ipsilon o Gael. Maldición. No me veas así, dije sin abrir los ojos. ¿Así cómo? Como si ya estuvieras calculando cuánto me vas a cobrar esto. Su voz sonó más cerca cuando respondió. No te preocupes. Esto nos está costando a los dos demasiado. Cuando abrí los ojos, seguía ahí. Mi enemigo, mi alfa accidental, mi esposo legal.
y apenas era la mañana. Parte 3. Mi enemigo me escondió en vez de entregarme. La siguiente estación fue en San Miguel del Río. Una parada privada donde el consejo bajaba abastecimiento sin prensa ni curiosos. A mí me bajaron como si fuera contrabando delicado. Gael me puso encima un abrigo suyo, gorra negra y cubrebocas. No por vergüenza, aclaró, por supervivencia. Yo le contesté que igual podía irse al demonio. La verdad es que ya me estaba costando respirar normal cada vez que se alejaba más de 2 pasos. El lazo ritual, por débil que fuera, era una porquería biológica. Nos esperaba una camioneta discreta con chofer de absoluta confianza, según Gael. Yo no confiaba ni en su sombra, pero ya no tenía margen para elegir. Durante el trayecto nadie habló. Yo iba mirando por la ventana, viendo pasar campos secos, puentes de hierro, pueblos breves y perros callejeros, mientras la realidad intentaba acomodarse dentro de mi cabeza sin conseguirlo. Casado, con Gael Uribe, por accidente, o por conspiración. A ratos quería preguntarle 1000 cosas. A ratos quería clavarle la hebilla del cinturón en la garganta. Y debajo de todo eso había algo más asqueroso. Una calma mínima, corporal, cada vez que lo sentía cerca, como si mi sistema nervioso hubiera decidido, sin consultarme, que el alfa al que debía temer también era el único que podía estabilizar lo que el ritual había hecho dentro de mí. La casa segura resultó ser una finca vieja restaurada a medias, cerca de un tramo fuera de servicio de una línea minera. No parecía propiedad de millonario. Parecía memoria, piedra, hierro negro, ventanales grandes, piso de madera y un silencio tan limpio que dolía. «Aquí nadie te va a encontrar», dijo Gael, apenas entramos. «Qué romántico. No empieces». «¿Tú no empiezas? Mira nada más. Casado conmigo y ya... mandando». Me lanzó una mirada que en otra circunstancia habría terminado en pelea de pasillo. «Si quisiera mandar, no te habría dado opción de subirte al coche. Me la diste esposado por la biología». Gael dejó caer las llaves sobre una mesa del recibidor y se pasó la mano por la nuca. «Perfecto. Entonces, vamos a estar de acuerdo en algo. Esto es una mierda». Eso, en efecto, nos unía. Los primeros 2 días fueron horrorosos. No por violencia. Por tensión. Dormíamos en habitaciones separadas, pero la casa era demasiado pequeña para ignorarnos, y el lazo no ayudaba. Cuando yo me alteraba, él lo sentía. Cuando él se enfurecía, el aire se volvía irrespirable. Aprendimos de golpe una intimidad que nadie debería experimentar con su peor enemigo. Saber cuándo respira raro desde el otro extremo del pasillo. Gael llamó a un médico de confianza. Viejo. Beta. Cara de hombre harto de los dramas de las familias poderosas. Me revisó, olió mis supresores, vio la muñeca con la cinta ritual y dijo lo mismo que yo no quería escuchar. El vínculo no está completo, pero sí activo. No conviene separarlos bruscamente, hasta comparecer ante el tribunal o deshacer el ritual con prueba de sabotaje. «O sea, ¿estoy atrapado con él?», pregunté. «Temporalmente», respondió el médico. Eso no sonó nada temporal. Gael estaba en la puerta, de brazos cruzados, oliendo a paciencia obligada. «No me emociona más que a ti, Salvatierra». Lo miré feo. «Tú, sálate». El médico, para mi desgracia, encontró divertida la escena. «Pues vayan aprendiendo a no matarse antes de los 72 días, porque biológicamente les conviene cooperar». En cuanto se fue, le aventé una almohada a Gael. No sé por qué, no arregló nada, pero me sentí mejor. Él la atrapó en el aire sin esfuerzo. «¿Eso es todo lo que tienes? Ahorita te averiguo». Ese casi fue nuestro primer momento de normalidad. Casi. La noche del tercer día, mientras yo revisaba por 5ª vez el cuaderno que había robado de mi tío, Gael entró a la biblioteca pequeña con 2 tazas de café. «No tomas azúcar», dijo, dejándome una. Lo miré desconfiado. «¿Cómo sabes?». Se sentó enfrente. «Porque cada vez que en una junta te ofrecían algo dulce, hacías esa cara de funeral». Me molestó muchísimo que supiera eso. Más aún que el café estuviera perfecto. Abrí el cuaderno sobre la mesa. Códigos de carga. Números de convoy. Pagos triangulados. Gael lo miró por encima de la taza.
y su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto? De la oficina privada de mi tío Aurelio. Esto no es solo corrupción menor. Ya me di cuenta, gracias. Gael pasó páginas rápido, cada vez más serio. Aquí hay rutas del accidente de mi hermano. Levanté la vista. Ese era el punto exacto donde nuestras guerras personales siempre volvían al origen. Su hermano Diego murió en un descarrilamiento hace 4 años. Los Uribe culparon a mi familia. Mi tío dijo que el convoy fue desviado por órdenes de Gael para cobrar un seguro enorme. Nadie nunca probó nada completo. Solo cadáveres y poder. Mi tío estuvo involucrado, dije al fin. Gael dejó el cuaderno sobre la mesa. ¿Lo sabías? No. Lo sospechaba. Por eso lo robé. Hubo un silencio pesado. No hostil. Peor. Triste. Yo también me equivoqué contigo, dijo él, bajando la voz. Creí que eras parte de ese juego. Y yo creí que tú eras exactamente como tu padre. Nos miramos largo rato. 2 enemigos educados para odiarse. 2 herederos periféricos de sistemas podridos. 2 imbéciles unidos ahora por un tren equivocado y una ley arcaica. Gael respiró hondo. Si esto lo armó tu tío con alguien del consejo. Casarnos no fue accidente. ¿Y quién gana con eso? Sus ojos se endurecieron. Alguien que quiere obligarnos a destruirnos entre nosotros antes de que leamos todo lo demás. Y ahí entendí lo más peligroso de la historia. No me había subido solo al tren equivocado. También me había subido, sin querer, a la verdad. Parte 4. Vivir casado con el hombre que quería destruirme. No sé en qué momento empezamos a parecernos menos a rehenes y más a 2 personas atrapadas en una intimidad ridícula. Tal vez fue el día que descubrí que Gael dormía pésimo. O cuando él me encontró descalzo en la cocina a las 3 de la mañana comiéndome cereal directo de la caja, porque el vínculo me traía ansiedad y no quería admitirlo. O cuando discutimos 20 minutos enteros sobre cuál era el mejor pan dulce del país y terminó manejando 40 minutos solo para conseguirme campechanas de una panadería que, según él, sí entiende el hojaldre como Dios manda. No hagas cosas de esposo, le dije en el coche de regreso. No hice una cosa de esposo. Hice una cosa de persona con gusto decente. Peor. Entonces deja de comértelas. Me comí 3. El problema era que la convivencia estaba desmontando cosas que yo había construido con años de rencor. Gael no era amable. No, naturalmente. Seguía siendo dominante, mandón, orgulloso y peligrosamente bueno leyendo silencios. Pero tampoco era el monstruo simple que yo necesitaba que fuera para odiarlo con tranquilidad. Cocinaba mejor de lo que uno esperaría de un alfa criado entre acero y consejo. Sabía curar cortadas. Le hablaba bajo a los caballos de la finca. Y cuando yo tenía pesadillas porque sí, empecé a tenerlas seguido. Desde el tren no entraba al cuarto a invadirme. Solo esperaba del otro lado de la puerta y decía, sigo aquí. Eso era peor que cualquier conquista, porque funcionaba. El lazo tampoco ayudaba nada. Había momentos en que yo estaba leyendo y, sin verlo, sabía que Gael acababa de entrar a la casa. O distinguía sin razón lógica si venía cansado o furioso solo por cómo cambiaba mi propia respiración. Una vez intentamos pasar toda una tarde en extremos opuestos de la propiedad para ver si era psicológico. No lo era. A las 2 horas yo tenía migraña, y él había roto un vaso sin querer de la pura irritación. ¡Qué humillación!, murmuré cuando el médico volvió a revisarnos. Biología, corrigió él, muy campante. El ritual fue diseñado hace siglos para impedir disputas de sangre en tránsito. No le importa si se odian, pues debería actualizarse, dije. Gael, desde la ventana, soltó una risa breve. Esa noche lo enfrenté, no por política, no por el cuaderno, por algo peor. ¿Todavía quieres destruirme?, pregunté. Estábamos en la terraza trasera. Había viento, olor a tierra fría. La vía abandonada brillaba a lo lejos bajo la luna. Gael se quedó quieto unos segundos. Quería destruir a un salvatierra, respondió al fin. A alguien que yo creía cómplice de la muerte de mi hermano. ¿Y ahora? Volteó hacia mí. Ahora quiero destruir todo lo que hizo que tú y yo termináramos aquí así. Eso me dejó sin aire un segundo. No porque fuera romántico, porque era sincero. Bajé la mirada a mi mano con el anillo Uribe
que seguía ahí como una broma legal demasiado cara. No sé estar casado contigo, admití. Gael se apoyó en la barandilla. Yo no sé estar casado con nadie. Eso no me tranquiliza. No era para tranquilizarte, pues lograste exactamente lo contrario. La esquina de su boca se movió apenas. Escucha, Iker. No voy a fingir que sé hacer esto bien. Toda mi vida me enseñaron a mandar, negociar, dominar y sospechar. No a compartir espacio con alguien que me corrige hasta la respiración. Pero sí sé una cosa. A ver, que no voy a tocarte ni a exigirte nada que no quieras darme. Eso debería ser lo mínimo. Y sin embargo, en mi mundo omega, escucharlo así de claro de un alfa como él, se sintió como una grieta, abriéndose en una pared vieja. Aunque el tribunal diga que esto es válido, continuó. No pienso convertirte en obligación. ¿Y si yo tampoco quiero convertirme en tu castigo? Gael me miró largo. Demasiado largo. Entonces quizá, por primera vez en nuestras vidas, podamos elegir algo sin que nuestras familias lo pudran primero. La verdad es que me dio miedo, porque empezar a imaginar una elección con él era mucho más peligroso que seguir odiándolo. Parte 5. Mi tío nos encontró primero. Sabía que Aurelio no iba a quedarse quieto. Los hombres como él no construyen imperios de lodo para aceptar que un sobrino omega les robe la libreta clave y luego desaparezca. Menos si el sobrino, por alguna burla divina, además termina unido al alfa que más odia. Aún así, yo no esperaba que nos encontrara tan rápido. Fue culpa mía. O parcialmente. Usé una línea segura que Gael me había prohibido tocar para llamar a Teresa, una archivista amiga de mi madre que vivía en Pachuca. Necesitaba confirmar una serie de firmas viejas en el cuaderno. Me tomó 40 segundos. 40. Suficientes para que alguien rastreara un eco. Gael olió mi culpa antes de que yo confesara nada. ¿Qué hiciste? Yo estaba en la biblioteca con el celular todavía en la mano. Nada grave. Su cara se volvió de piedra. Esa frase, saliendo de ti, siempre significa exactamente lo contrario. No tuvimos tiempo de pelear. Las luces exteriores se apagaron de golpe. Luego el sistema secundario. Después el silencio cambió. No el bonito. El que avisa que ya no estás solo. Gael me miró una sola vez. Al piso. No te escuché. Los primeros disparos sonaron en el ala delantera. Vidrios. Madera. Un grito corto de uno de sus hombres. El olor a pólvora entró a la casa como un recuerdo asqueroso de otros años. Otros incendios. Otros hombres creyendo que el poder justifica todo. Gael me arrastró detrás de un muro interior. Escúchame bien, dijo, sujetándome la cara un segundo para obligarme a enfocarlo. Si nos separan, sigues el pasillo de servicio hasta la salida trasera y corres a las vías. No a la carretera. A las vías. ¿Entendiste? No me hables como si fueras a morir. No te di permiso de dramatizar. Quise decirle que se fuera al demonio. En vez de eso asentí, porque sus manos estaban calientes y porque el miedo, cuando es verdadero, vuelve muy obediente hasta al orgullo. La casa era un caos. Guardias leales a Gael, hombres de Aurelio, cristales rompiéndose, órdenes gritadas. Lo vi moverse por el corredor con una eficacia brutal, arma en mano, cuerpo de alfa grande cubriéndome el paso sin siquiera pensar demasiado. No era elegante. Era real. Peligroso. Bello de la manera en que solo son bellos los hombres diseñados para la guerra. Llegamos al pasillo de servicio cuando una voz habló desde la entrada principal. La voz de mi tío. Iker. No hagas esto más difícil. Todo mi cuerpo se heló. Gael también lo escuchó. Me empujó detrás suyo automáticamente. Quédate aquí, ordenó. Ni madres. No estoy negociando. Y yo no soy equipaje. Sus ojos se clavaron en los míos. Incluso en ese instante, entre disparos y humo, seguían siendo insoportablemente claros en lo que querían de mí. Cooperación. Sí. Sumisión. No necesariamente. Confianza. ¡Qué chiste! La voz de Aurelio sonó más cerca. No tienes idea con quién te metiste, muchacho. Los Uribe te van a usar y luego te van a enterrar igual que a tu madre. Eso me hizo salir. Gael maldijo, pero ya era tarde. Me planté al final del pasillo, con el corazón golpeándome las costillas, y vi a mi tío aparecer entre dos hombres armados.
elegante como siempre, impecable como si no estuviera asaltando una finca privada a medianoche. «Hola, tío», dije. Su sonrisa fue casi cariñosa. Ese era su verdadero asco. Sabía parecer familia mientras te vendía por dentro. «Ven conmigo, Iker. Ahorita. Antes de que conviertas un error en una guerra». Gael salió a mi lado. Apenas medio paso adelante. «Ni lo sueñes». Aurelio lo recorrió con desprecio fino. «Uribe. Siempre tan rápido para creer que algo roto se vuelve tuyo solo por ponerle anillo». Esa frase me revolvió el estómago. Gael no respondió al insulto. Solo dijo: «Da un paso más y te saco de aquí en bolsas». Aurelio se rió. «¿Por él? ¿De verdad? Vaya. Entonces, sí funcionó mejor de lo que esperaba». El mundo se quedó quieto. Yo fui el primero en entenderlo completo. Tú planeaste lo del tren. Mi tío inclinó apenas la cabeza, satisfecho. Solo corregí algunos horarios, cambié un protocolo de humo ritual y pagué al viejo conductor ceremonial para que interpretara la escena con creatividad jurídica. Nada grave. Necesitaba 2 cosas: sacarte de circulación antes de que abrieras la libreta y poner a Uribe a pelear contigo en vez de conmigo. Gael dio un paso adelante con una violencia helada que casi se podía tocar. «Nos usaste». Aurelio abrió las manos. Y funcionó. Mírenlos. Casados, escondidos y emocionalmente ocupados, mientras el consejo limpia el resto. No recuerdo quién disparó primero. Solo recuerdo a Gael empujándome al suelo con su cuerpo encima mientras la pared explotaba en yeso y astillas. Recuerdo el olor feroz de su sangre cuando una bala le rozó el hombro. Recuerdo el rugido que le salió del pecho cuando se levantó otra vez. Y recuerdo haber entendido, con una certeza monstruosa, que si lo perdía ahí, me iba a romper más de lo que podía permitirme. Ese fue el instante exacto en que dejé de verlo solo como mi enemigo, porque nadie se interpone así entre tú y la muerte si no le importas de verdad. Parte 6. El alfa, que sangró por mí. La pelea terminó rápido y pésimo. Uno de los hombres de Gael logró activar la alarma regional. Aurelio entendió que quedarse demasiado lo comprometía y ordenó retirada. Antes de irse, todavía tuvo tiempo de mirarme con esa tristeza falsa que usaba cuando quería parecer humano. «Tu problema, Iker, es que siempre eliges mal a los hombres que crees distintos». Después desapareció entre humo y lluvia. Yo quise correr detrás. Gael me agarró del brazo. «Ni se te ocurra. Lo voy a matar. Ahorita no. Ahorita me vas a ayudar a no desangrar el piso». Solo entonces vi bien su hombro. La bala no había entrado completa, pero sí le abrió una línea profunda debajo de la clavícula. Sangre. Mucha. Oscura contra la camisa negra. Me dieron ganas de vomitar. Lo llevé casi arrastrando hasta la cocina grande porque era la única mesa resistente y bien iluminada. Él insistía en que no era nada. Los alfas dominantes tienen una relación patética con el dolor propio. Si los dejas, se mueren diciendo: «Estoy bien». «Cállate y siéntate», le ordené. Me obedeció. Eso me asustó más que la sangre. Le corté la camisa con unas tijeras de cocina porque no había tiempo para delicadezas. Sus músculos se tensaban cada vez que tocaba cerca de la herida, pero no apartó mi mano ni una sola vez. Solo me miraba. Demasiado. Como si hubiera algo importante en mi cara que necesitara recordar por si se le iba el mundo. «No me veas así», murmuré. «¿Así cómo?» Como si fueras a decir algo idiota. La comisura de su boca se movió apenas. «Estoy pensando si este es mal momento para recordarte que me debes una campechana». Solté una risa breve, nerviosa, casi rota. «Eres un pendejo. Y tú sigues curando bonito para alguien que me odia». Metí la pinza más profundo de lo necesario solo por fastidiarlo. Apretó los dientes. No se quejó. Eso por venderme la idea de que estabas bien hace media hora. Eso fue antes de que me dispararan. Detalles. Logré sacar el metal pequeño y limpiar la herida. No era mortal. Dolorosa, sí. Escandalosa, también. Pero no mortal. Aún así, mis manos temblaban lo suficiente para que Gael lo notara. Cuando terminé de vendarlo, me sujetó la muñeca. «Mírame». Lo hice. Sus ojos ya no tenían la rigidez de siempre. Estaban cansados,
calientes, demasiado vivos. No me morí, dijo. No sé por qué esa frase me desarmó tanto. Quizá porque no se refería solo a esa noche. Quizá porque nuestras familias se habían pasado años construyendo cadáveres emocionales, y él, de algún modo, seguía sentado frente a mí, sangrando pero eligiendo quedarse en la mesa conmigo. Todavía no respondí. Gael soltó mi muñeca despacio. Gracias. Lo dijo tan simple que dolió. Yo me apoyé en la barra, tratando de bajar la adrenalina. La casa seguía oliendo a humo, sangre y metal. Afuera se oían motores lejanos. Sus hombres estaban revisando perímetro. Nosotros dos estábamos en la cocina, cazados por error, cubiertos de desastre. Y el mundo seguía girando como si nada. Aurelio dijo algo importante, murmuré. Dijo demasiadas cosas. No. Lo del conductor. Lo del protocolo. Si él alteró el humo ritual y compró al viejo para formalizar la unión, entonces tenemos prueba de sabotaje. Gael se quedó quieto. Sí. Eso significa que podemos anular. No sé por qué la palabra me pesó tanto al salir. Anular. Romper. Deshacer. Volver atrás. Gael tardó varios segundos en responder. Sí, dijo al fin. Supongo que sí. Y en el espacio entre esa frase y mi siguiente respiración entendí algo que me dio muchísimo miedo. No estaba seguro de querer volver atrás. No porque lo amara ya de forma limpia, no. No porque hubiera olvidado nada, sino porque en medio de todo el absurdo, del tren, del lazo, de la violencia y del engaño, Gael me había mostrado una verdad peligrosísima. Cuando todo se cayó, él corrió hacia mí. No en sentido figurado. Literal. Lo miré otra vez. La venda blanca, la sangre seca, el cansancio, el orgullo roto pero aún de pie. ¿Tú quieres anular?, pregunté. Gael bajó la vista un segundo. Cuando volvió a levantarla, ya no había escudo. Quiero que seas libre para decidir incluso si la decisión no me incluye. Qué frase más injustamente hermosa. Porque ese era exactamente el tipo de hombre que yo nunca quise encontrar en él. Parte 7. Lo peor no fue el tren. Fue la verdad. Tardamos una semana más en reunir lo suficiente para hundir a Aurelio. Teresa, la archivista de Pachuca, resultó más valiente de lo que ambos habíamos calculado. Nos mandó copias digitalizadas de manifiestos ferroviarios, cambios de ruta y pagos ocultos que conectaban a mi tío con consejeros, con el conductor ceremonial del tren y, peor aún, con el accidente en que murió Diego Uribe. No había sido sabotaje de los Salvatierra contra los Uribe. Había sido negocio. Aurelio y 2 miembros del consejo desviaron aquel convoy hace 4 años, sabiendo que una de las líneas secundarias no soportaba ese peso. Querían provocar pérdida parcial, cobrar seguros cruzados y justificar la compra forzada de varios tramos independientes. Diego iba a bordo por un cambio de último minuto que nadie debía conocer. Murió por azar dentro de una maquinaria planeada. Gael leyó los documentos en silencio. No rompió nada. No gritó. No volcó la mesa. Solo dejó caer la última hoja y se quedó mirando al frente con una quietud que me dio más miedo que cualquier explosión. Gael die, Bayo. No respondió. Me acerqué despacio. Él seguía sentado en la biblioteca, con la herida ya casi cerrada y una sombra nueva en la cara. Era duelo fresco sobre duelo viejo. La clase de verdad que no trae alivio aunque confirme tus sospechas. Solo rabia más limpia. Tu hermano no murió por mi familia, murmuré. Eso lo hizo cerrar los ojos. No dijo, ronco. Sentí el golpe extraño de oírle hablar así. Sin escudo. Sin título. Solo un hermano que acababa de entender que cargó años el odio hacia el blanco equivocado. Yo también confesé. Me miró. Supe que entendió que no hablaba solo de mi tío. Hablaba de él. Hubo una pausa larga. Luego Gael hizo algo que no esperaba. Me contó de Diego. No la versión pública. La real. Cómo le robaba las llaves del coche a los 15. Cómo odiaba las botas nuevas. Cómo quería estudiar música y no ferrocarriles. Cómo lo mandó a ese convoy solo porque habían discutido la noche anterior y ninguno quiso ceder primero. Pasé 4 años odiando a tus muertos porque me daba menos miedo que aceptar que los míos estaban podridos, dijo. Yo me senté frente a él.
Mi madre decía que las familias poderosas siempre necesitan un enemigo para no mirarse al espejo. Gael soltó una risa mínima. Amarga. Tu madre sonaba lista. Lo era. Y tú te pareces mucho a ella cuando me corriges. No entendí por qué esa ternura me dolió tanto justo en ese momento. Quizá porque el dolor verdadero vuelve insoportable cualquier gesto suave. Extendí la mano sobre la mesa. No lo toqué primero. Solo la de Yeoji. Gael la miró un segundo y luego entrelazó sus dedos con los míos. Eso fue todo. No beso. No confesión. No gran escena. Dos hombres que llevaban años respirando el veneno de otros, tocándose por fin sin guerra. Al día siguiente fuimos al tribunal del consejo. Yo con traje gris oscuro, olor controlado y la espalda tan recta que me dolía. Gael de negro completo, sin insignias familiares. Ni heredero, ni rey, ni dueño del hierro. Solo Gael. Eso ya era una declaración. Aurelio estaba ahí. Me sonrió como si todavía creyera poder convencerme. Pobre imbécil. La audiencia duró 5 horas. Pruebas. Grabaciones. Registros rituales. Testimonio del conductor comprado. Manifiestos alterados. Rutas. Pagos. El consejo intentó taparlo. No pudo. El escándalo ya era demasiado grande, y había intereses cruzados suficientes para que varios viejos lobos decidieran sacrificar a los culpables antes de dejar caer toda la estructura. Cuando llegó el punto central, el presidente del tribunal nos miró a Gael y a mí con esa solemnidad de anciano que cree que la historia todavía puede controlarse desde una silla alta. Dado que la unión fue producto de manipulación externa, el vínculo puede ser anulado con efecto inmediato si ambas partes lo solicitan. Ambas partes. Me giré hacia Gael. Él ya me estaba mirando. Todo lo demás desapareció un segundo. La sala. Los consejeros. Mi tío. La prensa retenida afuera. Solo él y yo. El hombre que juró destruirme. El hombre que me escondió. El hombre que sangró por mí. El hombre que por fin me estaba dejando elegir. ¿Quieres anular?, preguntó, tan bajo que nadie más pudo oírlo. Y esa fue la pregunta real de toda la historia. No si el tren fue error. No si el consejo era corrupto. No si nuestros apellidos podían sobrevivir. Si yo quería irme. Respiré hondo. Olor a madera vieja. A papel legal. A Gael. No lo sé, respondí con honestidad brutal. Vi que algo se le movió en la mirada. No alivio total. Pero sí esperanza. Entonces no decidas por miedo, me dijo. Eso selló más cosas que cualquier ritual. Porque justo ahí entendí algo esencial. Ya no quería romperlo solo porque empezó mal. Quería saber si podía convertirse en algo elegido. Parte 8. La primera vez que lo elegí sin accidente. Pedimos prórroga. 72 horas adicionales para definir si anulábamos o convertíamos la unión forzada en vínculo voluntario. El tribunal aceptó a regañadientes porque el escándalo ya era demasiado grande. Y, francamente, medio consejo quería deshacerse del caso antes de que siguiera salpicando más apellidos. Volvimos a la finca por última vez. Sin guardias. Sin médicos. Sin esconder nada. Solo nosotros dos y una cantidad obscena de verdad pendiente. No hablamos durante la primera hora. Cada uno estaba ocupado con sus propios fantasmas. Yo caminé hasta las vías abandonadas detrás de la casa. Gael me encontró ahí al atardecer, con el cielo volviéndose naranja sobre el metal oxidado. Se paró a mi lado sin invadirme. Cuando era niño dijo, de pronto creía que los trenes sabían a dónde iba uno antes que uno mismo. Lo miré de reojo. Eso es una mamada bastante poética para venir de ti. Te estoy regalando vulnerabilidad y eso dices. No prometí aprovecharla, bonito. Esa vez sí sonrió. Pequeño. Verdadero. El viento olía a tierra caliente y pasto seco. La cicatriz de su hombro todavía estaba roja donde yo había vendado. Me dieron ganas idiotas de tocarla. Si anulamos, dije. ¿Qué pasa contigo? Gael se encogió apenas de hombros. Lo que tenga que pasar. No te hagas el mártir. No me estoy haciendo nada. Solo no quiero que te quedes conmigo, porque el lazo te mareó, o porque la violencia nos hizo confundir intensidad con destino. Me reí bajito. Qué maduro te me pusiste. No te acostumbres. Hubo otro silencio. Pero, ya no uno malo. Uno de esos donde la respiración compartida no exige palabras. Yo sí quería destruirte, confesó al fin. De verdad. Durante años. Quería verte caer.
Quería que sintieras una fracción de lo que sentí cuando enterré a Diego creyendo que tu sangre lo había vendido. Volté a verlo. No apartó la mirada. Lo sé. Y luego te conocí bien. Y resultaste insoportable, brillante, grosero, valiente y demasiado fácil de recordar. Y me dio más coraje. Eso me hizo soltar una risa breve, incrédula. ¡Qué declaración tan horrible! Es la que te mereces. Respiré hondo. Yo también quería odiarte fácil. Eras perfecto para eso. El alfa rey, el apellido, el poder. Y luego empezaste a hacer cosas imperdonables, como escuchar de verdad y sangrar cuando no te tocaba. Gael bajó la vista, casi con vergüenza. No sé quién dio el primer paso. No importa. Lo que importa es que esta vez no hubo humo ritual, ni consejo, ni química alterada, ni ley vieja. Solo yo cerrando la distancia porque quería. Solo él quedándose quieto, porque necesitaba estar seguro. Lo besé. Despacio. Como se besa una decisión. Gael tardó un segundo en responder. Quizá por sorpresa. Quizá por miedo a romperla. Luego me sostuvo la cara con una ternura que me dio rabia no haber conocido antes. Y me devolvió el beso como si también estuviera eligiendo por primera vez en su vida. Eso no fue muy de anulación, murmuró contra mi boca. No. La verdad, no. Apoyé la frente en la suya. No quiero quedarme contigo porque el tren me obligó. Bien. Quiero quedarme contigo si aprendemos a construir algo que no huela a jaula. Gael cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo peligrosamente limpio en ellos. Entonces quédate, dijo. Pero no como trofeo Uribe, ni como esposo por decreto, ni como castigo hermoso. Quédate como el hombre que me corrige. Me incendia. Y aún así me hace querer volver a casa. Te juro que hice el esfuerzo de no emocionarme demasiado. Me salió fatal. ¿Qué cursi te pusiste, cabrón? Cállate. Y decide bonito. Lo miré. A él. A las vías. Al cielo. A todo el desastre que nos trajo aquí. Luego tomé el anillo Uribe de mi mano izquierda. Lo hice girar una vez. Y dije, la única verdad que ya no daba miedo pronunciar. No quiero anular. Gael soltó el aire como si llevara semanas sobreviviendo sin él. Y yo, por primera vez desde la terminal del norte, dejé de sentir que me había subido al tren equivocado. Parte 9. ¿Cómo se vuelve real un matrimonio que empezó mal? Volvimos al tribunal al día siguiente y confirmamos la unión. No porque creyéramos en sus leyes viejas. No porque el consejo mereciera esa obediencia. No porque el accidente se hubiera vuelto destino mágico de pronto. Lo hicimos porque ya no era accidente. Era decisión. La cara de Aurelio cuando escuchó que no íbamos a anular valió cada maldito minuto de este desastre. No porque le importara nuestro amor, qué risa, sino porque entendió lo que eso significaba políticamente. Su intento por usarnos como arma se le acababa de regresar como alianza. Gael apretó mi mano debajo de la mesa solo una vez. No necesitó más. Salimos del edificio legalmente casados, públicamente en guerra con dos familias y absurdamente más tranquilos de lo que debería permitir la lógica. La prensa nos casó afuera. Flashes. Preguntas idiotas. ¿Era unión de conveniencia? ¿Había amor? Gael se preparó para responder como siempre. Firme. Cortante. Blindado. Lo detuve. Di un paso adelante y dije al primer micrófono, lo que implica es muy sencillo. Ya no vamos a dejar que decidan sobre nuestros cuerpos, ni sobre nuestros apellidos, los mismos hombres que hicieron negocio con la muerte de otros. Lo demás se lo explican nuestros abogados. Gael me miró con una mezcla de orgullo y deseo que casi me hizo tropezar. Te ves demasiado cómodo incendiando instituciones, murmuró mientras subíamos al coche. Y tú demasiado contento de verme hacerlo. ¿Quién lo diría? Nos instalamos primero en Monterrey, en una casa amplia cerca de los talleres centrales que Gael estaba reformando. No, el palacio familiar. No, ese se lo dejamos a los fantasmas y a los periódicos. Escogimos una casa con ventanas abiertas, cocina útil, y un cuarto extra que convertí en archivo y laboratorio pequeño. La convivencia real empezó ahí, no la forzada de emergencia. La de verdad. Descubrí que Gael dejaba los vasos por toda la casa como si fueran pistas. Que odiaba hablar antes del primer café.
que le gustaba escuchar vinilos horribles de jazz instrumental cuando revisaba rutas. Descubrió que yo hablo solo cuando estoy formulando, que robo papas fritas del plato ajeno sin permiso, y que si me despiertas brusco, muerdo. También peleamos. Claro, por logística, por ego, por viejos reflejos. Una tarde me enfurecí porque uno de sus hombres me llamó señor Uribe en una reunión. No vuelvo si van a tratarme como apéndice matrimonial, le dije en casa. Gael ni siquiera se defendió. Llamó al hombre en ese instante. Puso el altavoz y dijo, si vuelves a reducir a Iker a mi apellido, te saco del proyecto. Él no entró a mi vida para hacerse menos. ¿Entendido? Eso sí me movió algo feo y dulce al mismo tiempo. Porque estaba aprendiendo. Yo también hice mi parte. Cuando un consejero viejo insinuó en una cena que Gael había perdido dureza desde que se unió conmigo, fui yo quien contestó. No, señor. Lo que perdió fue paciencia para idiotas. Gael casi escupe el vino de la risa. Esa noche, ya en casa, me arrinconó suavemente contra la puerta de la cocina y me besó con una lentitud que todavía me desarma más que cualquier hambre. Te ves insoportablemente hermoso cuando me defiendes, murmuró. No te defendí. Me defendí de tener que seguir oyendo a ese fósil. Como digas, el vínculo terminó de asentarse con el tiempo. Ya no como cuerda tirante, como presencia, como un idioma nuevo debajo de la piel. Aprendimos cuándo dar espacio y cuándo acercarnos, cuando el otro necesitaba pelea y cuándo necesitaba silencio. Y una noche de invierno, sin ritual antiguo, sin jueces, sin humo, sin nadie, yo mismo le pedí que completáramos la marca en mis términos. Gael se quedó quietísimo. No voy a hacerlo si sientes que me debes esto. No te debo nada, le respondí. Justamente por eso quiero elegirlo. Loru. No mucho. Lo suficiente. Y cuando me marcó de verdad, con consentimiento limpio y manos temblando apenas, sentí algo que jamás sentí ni con el tren, ni con el ritual, ni con el consejo. Paz. La clase de paz que no grita, que no domina, que no encadena, la que se gana. Parte 10. El hombre que juró destruirme terminó siendo mi casa. Si me hubieras dicho hace un año que iba a terminar compartiendo armario, café y apellido legal con Gael Uribe, me habría reído en tu cara y luego habría revisado si traías fiebre. Y sin embargo, la vida tiene un sentido del humor retorcido. Pero a veces también tiene unas ganas muy raras de arreglarte desde la ruta más absurda. Pasaron 8 meses. Aurelio enfrentaba cargos reales, aunque seguro no suficientes para compensar todo. El consejo perdió poder público y tuvo que reformar varias normas rituales solo para que el escándalo no los devorara completos. Gael reorganizó la red del hierro con menos buitres alrededor. Yo empecé a asesorar archivos históricos y trazabilidad olfativa para rutas de carga segura, algo que jamás imaginé hacer, y que, curiosamente, me gustó más de lo que quiero admitir. Nos hicimos una vida. No perfecta, no de cuento, nuestra. Había mañanas de prisa y corbatas mal puestas. Tardes donde yo llenaba la casa de olor a bergamota y papel, porque estaba probando fórmulas nuevas. Noches en que Gael llegaba con la espalda hecha pedazos de tanto pelear con ingenieros, y yo le quitaba el saco mientras él apoyaba la frente en mi hombro, como si el día se le cayera ahí. Aprendimos las cosas pequeñas, que yo necesito ventilar cuando estoy triste, que él cocina mejor cuando está enojado, que no debo tocar sus archivos de ruta sin avisar, que él no debe ordenar mis frascos por color porque se ve más bonito. Una vez casi lo saco del cuarto por eso. No sabes lo que acabas de hacer, le dije viendo mis materias primas reorganizadas como si fueran decoración. Mejoré la estética. Cometiste un crimen. ¿Exageras? No. Hiciste terrorismo olfativo. Terminó pidiendo disculpas mientras me abrazaba por detrás y yo fingía seguir furioso. Fingía fatal. También hubo un momento que nunca voy a olvidar. Una cena de alto nivel. 6 meses después del tribunal. Viejas familias. Nuevos aliados, gente ansiosa por medir cuánto duraría el escándalo matrimonial. Uno de los empresarios del norte, muy sonriente, me preguntó si ya me había acostumbrado a la protección Uribe. Iba a responderle algo venenoso, pero Gael habló primero.
No lo protejo porque sea mío, dijo, mirándolo directo. Lo protejo porque estar a su lado es una decisión que yo cuido todos los días. Toda la mesa se quedó callada. Yo también, porque a veces el amor real suena exactamente así. Nada grandioso, nada de poseer, solo un verbo diario, cuidar. Esa noche, de regreso en el coche, no hablé en 10 minutos. Gael, que ya me conoce demasiado, me miró de reojo. ¿Qué? Nada. Mentira. Suspiré. Solo... Qué grosero de tu parte seguir gustándome más cuando dices cosas así. Su risa llenó el coche entero. Ya en casa me besó en la entrada como si el resto del mundo no existiera. Y tal vez, por unos minutos, no existió. Todavía discutimos. Todavía chocamos. Todavía hay días en que mi orgullo omega y su instinto alfa se dan de frente como dos trenes necios. Pero ya no se siente como guerra. Se siente como vida. La clase de vida que no estaba planeada. La que no pediste. La que empezó con un error y terminó exigiéndote honestidad. A veces, cuando despertamos muy temprano y él sigue medio dormido, me mira como si aún no entendiera bien cómo terminé ahí. Yo le digo que cierre los ojos y deje de ponerse sentimental antes del café. Él me arrastra de vuelta a la cama igual. Y entonces, recuerdo aquella primera noche. La terminal del norte. La lluvia. El salto. El tren equivocado. Y me doy cuenta de que no. No me subí al tren equivocado. Me subí al único que, por extraño y violento y absurdo que fuera, me obligó a encontrar a un hombre capaz de cambiar cuando por fin tuvo algo real que perder. Y qué cosa tan espantosa y hermosa fue descubrir que ese hombre era el mismo que había jurado destruirme. Epílogo. Si alguna vez te subes al tren equivocado, ha pasado 1 año y 3 meses desde la noche del túnel. Estoy escribiendo esto desde la mesa de la cocina mientras Gael discute por teléfono con un supervisor de Chihuahua porque alguien mandó una locomotora con frenos revisados, más o menos, cuando se enoja por trabajo. Aprieta la mandíbula igual que antes. La diferencia es que ahora, entre insulto e insulto técnico, me busca con la mano libre sobre la mesa como si necesitara comprobar que sigo aquí. Le doy un dedo. No más. Que no se acostumbre. La casa huele a café, aceite de máquina en su chamarra, mi mezcla nueva de cardamomo con humo blanco y pan dulce que compramos hace rato. Afuera está lloviendo bajito sobre las vías secundarias. Adentro suena un vinilo viejo que yo sigo diciendo que es horrible, aunque ya me sé el orden exacto de las canciones. Si me preguntas si valió la pena, te diría que esa no es la palabra. Valer la pena suena limpio. Y esto no lo fue. Fue incómodo. Violento al principio. Injusto. Caro. Lleno de duelo viejo. Familias podridas. Y orgullo mal educado. Pero fue verdadero. Y a veces, la verdad no llega bonita. Llega en forma de error absurdo, de ley vieja, de enemigo respirándote demasiado cerca, de una pregunta incómoda que te obliga a decidir si quieres seguir sobreviviendo solo o intentar algo más peligroso. Confiar. Gael acaba de colgar y me está mirando desde el otro lado de la cocina. Otra vez escribiendo sobre mí, pregunta. No te emociones. Siempre me insultas antes de decir algo tierno. Es mi lenguaje del amor. Se acerca. Me roba medio pan dulce. Y me besa la coronilla como si no hubiera nada raro en que el alfa que una vez juró destruirme, ahora sepa exactamente dónde me gusta que me toque la espalda cuando estoy cansado. Lo veo irse hacia la ventana con su taza. Grande. Ridículo. Mío en la única forma que me gusta esa palabra. Porque se queda, no porque lo reclame. Si alguna vez te subes al tren equivocado, oyes bien, no siempre saltes de inmediato solo porque da miedo. A veces el error es eso, un error. Y a veces es la puerta más absurda hacia la única vida en la que por fin vas a poder decir, sin vergüenza y sin cadenas, que te eligieron bien, y que tú también elegiste quedarte.